Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de inmunología correspondiente al día de hoy, 1 de junio. Y pues bueno, bienvenidos. Vamos a cambiar de tema. Ya dejamos atrás un poco las generalidades de la respuesta inmune adaptativa y ahora vamos a hablar de algunos actores especiales de la respuesta inmune adaptativa. Yo creo que de los más importantes y sobre todo que se están volviendo un tema de moda. Ahora hasta quien no sabe ya nos resulta inmunólogo y ya habla de anticuerpos. Entonces vamos a empezar a hablar de anticuerpos para que ustedes puedan salir y cumplir su función en la sociedad, que es aplicar su conocimiento, para que cuando por ahí escuchen alguna cosa errónea, ustedes ya puedan aclararla o simplemente puedan compartir lo que saben, sobre todo ahora que está tan de moda el tema de los anticuerpos con esto de la pandemia del COVID. Entonces vamos a hablar sobre los anticuerpos. Para conocer a los anticuerpos, primero tenemos que recordar qué cosas son los antígenos. Desde que nosotros iniciamos el curso hemos estado hablando de los antígenos y de hecho mencionamos algunos. Ya sabemos que el antígeno tiene que ser inmunógeno, etcétera. Ya sabemos varias características que estos deben tener. Entonces vamos a recordar un poquito que anti viene de la palabra griega que está ahí, que significa opuesto o con propiedades contrarias, y geno de la raíz griega que está ahí también, que significa generar o producir. Esto es que genera o crea oposición, que genera o crea una respuesta en contra. Por eso los antígenos son aquellas moléculas que al introducirse en el organismo induce en este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Un antígeno que es inmunógeno quiere decir que induce una respuesta inmunitaria, que tiene la importancia necesaria para que el sistema inmune se tome la molestia de formar anticuerpos para tratar de eliminar a estos antígenos. Em, en este caso, vamos a empezar a conocer cómo se lleva a cabo la unión antígeno-anticuerpo. El antígeno es una molécula, ya saben que por definición del libro es cualquier sustancia extraña que entra al organismo, y ya hemos estudiado que no necesariamente es extraña y que no necesariamente todas las sustancias que entran van a generar una respuesta. Los antígenos pueden entonces ser exógenos, o sea, venir de fuera, conforme a la definición del libro, sustancia extraña que entra al organismo, pero también puede ser endógenos. En el caso de los antígenos endógenos, pueden ser moléculas producidas por ejemplo, como desechos del metabolismo, como el ácido úrico. El ácido úrico no es un inmunógeno en concentraciones normales que podamos eliminar, pero cuando se va acumulando se produce una enfermedad que se llama gota, son acumulaciones de ácido úrico, y esta sí lleva toda una respuesta inmune a su alrededor para poder eliminarlo. También existen autoantígenos, que es cuando el sistema inmune genera respuesta contra antígenos propios, contra cosas nuestras propias del organismo que están estimulando una respuesta del sistema inmune. Y por supuesto, y muy de moda, de mucha aplicación actualmente en la investigación inmunológica, son los antígenos tumorales. Una disculpa de antemano, ya están ladrando mis perros, creo que salen ladrando en cada clase, perdón, gajes del oficio del home office, ¿sale? El anticuerpo entonces va a ser una molécula que va a tratar de neutralizar la actividad de los antígenos, que va a tratar que estos antígenos no se distribuyan, no se multipliquen dentro del organismo, pudiendo generar una infección o enfermedad. El anticuerpo tiene distintas regiones, ahorita las vamos a ver. Primero, vamos a hablar entonces de los tipos de antígenos que suelen ser más inmunógenos, o sea, aquellos que son capaces
de generar una respuesta inmune y es en este orden. Primero, las proteínas. Ustedes reconocen perfectamente que esta es una estructura proteica. La mayoría de antígenos o los que son más fácilmente reconocidos por el sistema inmune son siempre proteínas. También los carbohidratos suelen ser moléculas muy atractivas para estimular una respuesta inmune y la generación de anticuerpos. Seguido de ello, los lípidos y por último, los ácidos nucleicos. Entonces, principalmente respondemos a las proteínas. Aquí hay una tendencia y siempre trato de poner un ejemplo, ya saben ustedes, un ejemplo cotidiano que nos ayude a tratar de visualizar de lo que estoy hablando. Las proteínas, para que sean más visibles o más inmunogénicas, entre más grandes y complejas, mejor. Es decir, si yo un día llego al salón vistiendo mi ropa normal, pues ustedes me saludarán como cualquier día y sabrán que soy parte del grupo. Pero si de lo contrario un día llego metida en una botarga, ustedes me van a desconocer y van a saber que soy alguien diferente o van a pensar que soy algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo un tamaño distinto, una forma distinta a lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Esto pasa con los antígenos para que sean inmunógenos. Entre más grandes y complejos sean, más fáciles son de reconocer por el sistema inmune. La complejidad de las proteínas, de acuerdo al plegamiento de sus estructuras, puede ser mega diversa. Imagínense ustedes las formas que no tendrán todas las proteínas que se pueden obtener de los antígenos. Definitivamente son muy variadas y esto nos ayuda también a que se monte una respuesta específica por el reconocimiento conformacional. Esto lo hablábamos un poco en parasitología, los que llevan parasitología, cuando veíamos las técnicas de Lisa y Westerblot. Lo que estamos a punto de ver en esta unidad de la unión antígeno-anticuerpo es el fundamento específico de las técnicas inmunoenzimáticas, también de todas las pruebas serológicas. Entonces, el reconocimiento de estas moléculas, entre más grandes y llamativas sean, o entre más grandes y complejas sean, más fácil va a ser para el sistema inmune, más atractivo va a ser para él montar una respuesta. Lo mismo para los carbohidratos. Hay carbohidratos que tienen sustituyentes que les confieren distintos plegamientos y por lo tanto van a ser más atractivos para el sistema inmune. Los lípidos nosotros sabemos que son sus moléculas bastante grandes, sin embargo tienen características estructurales pues algo similares, pero también siguen siendo inmunogénicos entre más grandes son. Y bueno, los ácidos nucleicos, al ser tan pequeños y encontrarse principalmente envueltos en el núcleo, por así decirlo, de los antígenos, son de difícil acceso y también son menos atractivos que, por ejemplo, una proteína. Ustedes imagínense que llega cualquier bicho al sistema, al organismo, y entonces el sistema inmune se tiene que activar. Suponiendo que fuera una bacteria, las bacterias en sus membranas tienen una gran cantidad de polisacáridos, de proteínas, pues es lógico que lo primero que va a ver el sistema inmune pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos. Y para llegar a encontrar el ácido nucleico de esa bacteria, pues tendría que ingresar, ¿no? O tendríamos que romper esa bacteria de algún modo. Por lo tanto, se encuentra en el último lugar del reconocimiento o de lo llamativo que puede ser este tipo de antígenos para el sistema inmune. Siguiendo con el ejemplo de las bacterias tienen combinaciones de moléculas, de biomoléculas en su membrana. Tal es el caso del LPS y el LPG. El LPS se llama lipopolisacárido, o sea que tiene lípidos y varias azúcares. Y el LPG se llama lipofosfoglicano. Entre más grandes sean los carbohidratos que están presentes en las membranas de los antígenos, van a pesar más. Y si tienen estas sustituciones que les dan complejidad,
a las estructuras, pues van a ser más llamativos para el sistema inmune. Por lo tanto, podemos concluir que el peso molecular y la complejidad de las moléculas tiene mucho que ver con la capacidad del sistema inmune para responder. Si yo les estoy diciendo que esto está en la pared de distintas bacterias y hongos, pues quiere decir que el sistema inmune va a tener ahí su bandera, su señalamiento para activarse. Esto como parte de la respuesta inmune innata, que es lo que les decía al principio cuando hablábamos de la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata no sabe si estamos hablando de un estrepto, de un estafilo, no sabe si estamos hablando de una pseudomonas, de un E. coli o si estamos hablando de una shigella, de una salmonela. Solamente reconoce estas estructuras que pueden estar presentes en distintos tipos de bacterias y sabe que hay algo extraño y sabe que lo tiene que atacar sin saber exactamente a quién se dirige. Ya después, cuando se lleva a cabo la respuesta inmune adaptativa, pues se buscará algo que sea específico de esa bacteria para poder crear anticuerpos contra él. Ahí sí entonces podríamos hablar de los ácidos nucleicos, que finalmente son quienes van a determinar las diferencias genéticas entre una especie y otra. Otro tipo de antígenos son los alergenos. Los alergenos son sustancias capaces de causar una reacción alérgica. Aquí, en el caso de los alergenos, en el ejemplo están los más comunes. Hay que tener en cuenta que los alergenos no son los mismos para todas las personas. De hecho, habemos quienes no somos alérgicos, hay quienes son alérgicos a una cosa, hay quienes son alérgicos a muchas cosas. Unos alérgenos de los más conocidos, por ejemplo, la soya, el pescado, la mostaza, los moluscos. Hay quienes son alérgicos a los lácteos. Em, esto, eh, esto de alergia a los lácteos son estas personas que son, por ejemplo, intolerantes a la lactosa. Hay alérgicos al huevo, a los granos de sésamo, a los que son alérgicos al gluten. Ven que ahora hay una cantidad bastante amplia de productos que son sin gluten y son para estas personas celíacas. La enfermedad celíaca son los intolerantes al gluten, son aquellos que al consumirlo empiezan a tener una reacción alérgica bastante fuerte y esta reacción alérgica puede derivar desde diarreas, rash cutáneo hasta un choque anafiláctico. También hay quienes son alérgicos a frutos con cáscara, dióxido de azufre, a los crustáceos, a los cacahuates, al apio. Imagínense el apio que se ve tan inofensivo y a otros tipos de nueces llamados altramuces. Las principales manifestaciones alérgicas, y no me dejarán mentir los que sean alérgicos en el salón, pues bueno, por ejemplo, los que son alérgicos a la humedad, déjenme los desengaño en este momento, no son alérgicos a la humedad, son alérgicos a los hongos que están presentes en el ambiente húmedo. Si fueran alérgicos a la humedad, pues no se podrían bañar, imagínense qué cosa tan horrible. ¿Qué vamos a hacer con ustedes después? Pero bueno, no me dejarán mentir que de los principales síntomas es el escurrimiento nasal, los ojos rojos y llorosos, el rash cutáneo en algunos casos y la hinchazón de los sitios o de las mucosas que tuvieron contacto con el alergeno al que estuvieron sometidos. Hay diferentes niveles de alergia en la unidad correspondiente a las reacciones de hipersensibilidad. Yo les voy a explicar las reacciones de hipersensibilidad del 1 al 4 para que vean estos niveles de alergia. De ahora les comento que puede ir desde el simple escurrimiento nasal y el estornudo, que parece ser inofensivo aunque duren una hora estornudando, hasta la aparición de pequeños granitos, pero hay quienes van a terminar en un choque anafiláctico, que es una falla sistémica causada por exposición al antígeno. Y también depende de qué tanto se exponen al antígeno. Hay personas que necesitan comer el alergeno, por ejemplo, y que éste se introduzca en su organismo para que se exprese una reacción alérgica. Y hay otras personas que con tan solo tener cerca el alergeno van a expresar una reacción alérgica. ¿Por qué?
Porque hay compuestos volátiles, compuestos químicos volátiles que están presentes en estos alergenos y con tan solo respirarlos se desata una reacción de hipersensibilidad y entonces pueden tener cualquiera de estos síntomas o uno de los más graves. Por ejemplo, yo tengo una amiga de la universidad que no puede estar cerca de los cacahuates, pues no puede haber cacahuates en la mesa porque ella empieza con la reacción alérgica. Otra característica de los alergenos es que provocan una reacción del sistema inmune exacerbada, exagerada, contra algo que usualmente al resto de la población pues no le causa esta reacción alérgica. Y pues bueno, también hay que considerar que está influido por el lugar donde están, si por ejemplo los que son alérgicos a la humedad y se vienen a vivir a Orizaba, ¿no? Excelente decisión, pero bueno, lo que hay que hacer. Los alérgicos al polen, la primavera no es su mejor época del año y así sucesivamente puedo enumerar distintos factores que influyen en las reacciones alérgicas. ¿Cómo me doy cuenta si soy alérgico a algo? Bueno, pues exponiéndome y esperando alguna de las reacciones. No, hombre, imagínense que me llegue a dar un shock anafiláctico. Algunos, no sé si hay algún alérgico en el grupo, algunos cuando son pequeños los llevan al pediatra y les hacen esta prueba de alergias donde les ponen unos pequeños piquetitos con alergenos y donde se produzca una roncha, que es una reacción inmune de tipo inflamatorio, pues ahí se sabe que son alérgicos a ello. También está la modalidad de enterarse de si algún niño es alérgico a los alimentos. Cuando empiezan a comer, y esto lo sabía yo de antes y ahora lo voy a tener que poner en práctica. Ya el pediatra me dijo que en la próxima consulta me va a enseñar sobre cómo se trabaja con esto. Hay una regla en la alimentación de los bebés que sigue vigente a pesar de que tiene muchos años, que es la regla de los colores y de los tres alimentos. Los bebés que van a empezar a comer empiezan a ingerir primero alimentos verdes y tres alimentos cada semana. De esta manera, si se presentara una reacción alérgica, es fácil intuir a cuál de esos alimentos puede ser alérgico. Eh, También hay reglas en desuso sobre la alimentación de los bebés, que es, por ejemplo, que no se les debe dar huevo porque tiene una cantidad de alergenos importante, pero se ha eh, estudiado y se sabe que son alergenos que son, digamos, débiles. Y hay otra forma de tratar de eliminar a estas reacciones alérgicas que se llama exposición al antígeno. Quiere decir que si estás expuesto al antígeno varias veces, en algún momento tu sistema inmune lo va a tolerar y ya no vas a ser alérgico a ello. Ojo, para los que ya son alérgicos a eso, ya no se expongan, ¿eh? Esto era cuando empezaban a desarrollar su sistema. Como parte de la reacción exacerbada, o sea, ¿qué tan exagerado puede ser el sistema inmune en responder ante un antígeno? Pues tenemos que lo más grave es una reacción anafiláctica. Ahí tengo una infografía que me gusta presentar, que dice que la reacción anafiláctica es una reacción que puede quitarte la vida. Efectivamente, y se tiene muy poco tiempo entre la exposición al antígeno y los síntomas más graves. Puede ocurrir en 15 minutos, es decir, eh, después de segundos que se expuso al antígeno, se van a iniciar los primeros síntomas y en 15 minutos un shock anafiláctico sin atenderse puede matar a un paciente. Por eso, si un amigo suyo les dice soy alérgico a esto, nunca en la vida lo reten a que lo pruebe, porque en 15 minutos puede quitarle la vida a una reacción anafiláctica y sería muy irresponsable de nuestra parte, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza una reacción anafiláctica? Bueno, principalmente hay que exponerse al antígeno o la persona tiene que exponerse al antígeno que le causa alergia. Primero va a haber una reacción leve o moderada,
poco tiempo después de la exposición. Y el problema es que se va a agravar muy rápido, va a haber congestión nasal, ojos rojos y llorosos, ronchas en el cuello y cara, pequeños granitos, salpullido y picazón. Y esos son los síntomas de la alergia simple. ¿Qué pasa cuando se empieza a complicar? Bueno, en lugar de que sea una simple congestión nasal, ahora va a haber una hinchazón de la lengua. La lengua se va a hinchar de tal modo que impide deglutir. Aquí ya tenemos una obstrucción a la cavidad torácica. Hinchazón de los tejidos de la garganta, llegándose a cerrar. Dificultad para respirar con chillido silbante, palpitaciones, cólico o dolor abdominal. Eso es lo que ocurre en una reacción anafiláctica. Si el shock sigue, esta reacción alérgica severa, eh, donde se van a contraer y se van a hinchar las vías respiratorias, mm, en muchos casos es importante administrar un medicamento que sirve contra esto, que es la avapena. Pero bueno, pues no vamos a saber cuánto, ni cómo, ni nada. Entonces mejor no provocarlo. Este tipo de alergias son las que ocurren principalmente en reacción a medicamentos, alimentos, picaduras o mordeduras de insectos. Es decir, con cosas leves, como las personas que son alérgicas al veneno de las abejas, pueden llegar hasta esto. Por eso la importancia de conocer los alergenos a los que estamos expuestos, cuáles nos van a causar una respuesta en el sistema inmune o una alergia, para prevenir la presencia de una reacción anafiláctica. También existe otro tipo de antígenos, que es el superantígeno. Es como un antígeno, pero con capa. No, no, bueno, qué mal chiste. Lo siento. Es un tipo de antígeno que provoca la activación inespecífica de linfocitos T. Vamos a hacer una remembranza a la clase anterior. Yo sé que ustedes se acuerdan, donde había una fagocitosis, un procesamiento, se cargaba por MHC el antígeno y se lo presentaban al linfocito T. ¿Y qué ocurría? Ese linfocito T, que antes era naïf o virgen, ahora era un linfocito T específico que sabía buscar al antígeno. Pero los superantígenos lo que hacen es que vean, vámonos acá, déjenme activo mi lápiz para empezar a rayonear. Esta es la célula presentadora de antígeno, o sea, puede ser un macrófago o puede ser una dendrítica. Y acá ya ocurrió la fagocitosis. Y ya tenemos listos los fragmentos de antígeno que vamos a presentar. Este es el MHC de clase 2 porque estamos hablando de una célula presentadora de antígeno. Si es clase 2 quiere decir que le va a presentar a un linfocito T CD4. O linfocito T helper. Aquí está la H de colaborador. Bien, tenemos entonces el fragmento del antígeno montado en el MHC de clase 2 que va a ser reconocido por el receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T reconoce entonces en una respuesta normal al antígeno y este linfocito TCD4 se va a convertir en un linfocito profesional para eliminar a este antígeno. Y luego, no conforme con eso, va a haber una expansión clonal donde vamos a tener muchos linfocitos T profesionales buscando a ese antígeno para poderlo eliminar y además vamos a tener linfocitos T de memoria, que en el dibujo eran morados, listos para cuando haya una siguiente infección con el mismo antígeno poderla neutralizar más rápido. ¿Qué ocurre con el superantígeno? Vean, el superantígeno está dibujado acá. El superantígeno endógeno está unido a la membrana. Aquí está el superantígeno. Esto azul es el superantígeno. Y está unido a la membrana de la célula presentadora de antígeno. Aquí está el error. No está yendo por MHC a presentarse por el camino correcto. Está unido a la membrana y bloquea esta unión entre el MHC y el receptor del linfocito T. ¿Qué va a ocurrir? Este linfocito T va a proliferar, pero no va a ser específico contra este antígeno. O sea, va a andar por la vida tratando de eliminar quién sabe a quién y quién sabe cómo.
porque como no hubo una correcta presentación de este superantígeno, aunque tengamos muchos linfocitos TCD4, la respuesta va a ser inefectiva, no nos va a servir de nada y esto debido a que la activación fue inespecífica. Los linfocitos T no saben ni qué andan buscando. También existen otro tipo de moléculas que se llaman tolerógeno. Tolerógeno viene de la palabra tolerar o tolerancia. Al contrario de los alergenos, los alergenos lo que provocan es una respuesta exacerbada. Los alergenos es como cuando uno está de malas y alguien te saluda y ya tú le contestas así, cállate, ¿no? Así horriblemente. Eso es un alergeno. Un tolerógeno es, por ejemplo, cuando, a ver, quiero hacer un ejemplo cotidiano. Cuando se tiene un estudiante latoso, ¿no? Y yo soy la maestra, y entonces ese estudiante latoso está jugando en clase y se ríe en clase y pierde el tiempo y no toma apuntes. Y al principio yo trato de responder a él y decirle que no juegue, que no ría, que tome apuntes. Y de pronto ya no. O sea, ni siquiera me importa, ni siquiera le contesto. El tolerógeno es una sustancia que por su estructura molecular no desencadena una respuesta inmune. ¿Qué veíamos al inicio de la clase? Que para que un antígeno sea llamativo, tiene que ser grande y complejo, que debería tener gran peso molecular y debe tener bastante complejidad en su estructura. Si es un antígeno pequeño, al sistema inmune ni siquiera le importa, lo tolera, ahí que ande. Ajá. Y los tolerógenos pueden causar dos tipos de respuesta, la tolerancia inmunológica y la ignorancia inmunológica. Antes de entender estas, vamos a recordar la respuesta normal, que es la activación. Aquí está el linfocito T, conoció al antígeno inmunogénico y ocurrió una proliferación y diferenciación de linfocitos que van a buscar a este antígeno para eliminarlo. ¿Qué ocurre en el caso de la tolerancia? Aquí está el linfocito T, reconoce a un antígeno que no es capaz de generar una inmunogenicidad, puede ser un antígeno pequeño, puede ser un antígeno con baja complejidad, y en lugar de que estos linfocitos T vayan a proliferación y diferenciación, puede ocurrir algo que se llama anergia. Hace un momento hablábamos de alergia, ahorita hablamos de anergia con N, y es la falta de respuesta inmune funcional. No contesta, el sistema inmune no se toma la molestia de contestar. Y por otro lado, simplemente este linfocito T se va a ir hacia apoptosis o muerte celular programada. Luego está la ignorancia inmunológica. Vean, aquí en la tolerancia, el linfocito está viendo al antígeno y está sabiendo que está ahí, pero no responde. En la ignorancia inmunológica, el linfocito se encuentra con el antígeno y ni siquiera lo pela, lo ignora. Por lo tanto, se llama ignorancia inmunológica. Bien, eh, las proteínas que participan en esto son proteínas capaces de unirse a un anticuerpo fuera del sitio de unión con el antígeno. Si el anticuerpo es así y este es el sitio de unión con el antígeno, estas proteínas se pueden unir por acá o por acá. Ajá. Entonces, eso nos da como resultado que tenemos tolerógenos. Voy a hacer la clase de 35 minutos porque me cuesta muchísimo subir las clases más largas, ¿sale? Entonces, continúo unos 5 minutitos más. La última clase me costó los 3 días del fin de semana subirla. Los antígenos pueden ser dependientes de T o independientes de T. Los antígenos dependientes de T van a llevar
la respuesta inmune como la conocemos hasta ahora. El antígeno va a ser reconocido por una célula presentadora. Esa célula presentadora, por medio del MHC, va a activar los linfocitos T, quienes van a proliferar para tratar de buscar a ese antígeno y eliminarlo. Pero también hay antígenos independientes de T. ¿Qué ocurre aquí? Después de que ya los linfocitos T trabajan, pues por último se activan los linfocitos B que maduran a célula plasmática, ¿se acuerdan? Y las células plasmáticas ya están listas para liberar los anticuerpos específicos. ¿Contra quién? Contra ese antígeno. ¿Qué ocurre con los antígenos independientes de T? No necesitan que ocurra esto. El antígeno es reconocido por la célula presentadora. Voy a mi dibujo de nuevo. Antígeno, célula presentadora, MHC, y aquí seguía el linfocito T, la expansión clonal y la proliferación, pero ahora nos vamos directamente al linfocito B, que va a madurar convirtiéndose en una célula plasmática, y esta célula plasmática ya tiene los anticuerpos en su membrana listos para soltarse e ir a buscar al antígeno y neutralizarlo. Entonces, diferencia. Los dependientes de T, como su nombre lo dice, requieren la presentación al linfocito T para llevar a cabo una correcta eliminación. Los independientes de T se saltan ese pequeño paso que, bueno, no es tan pequeño porque puede durar bastante rato, y se van entonces directamente a activar a los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos en su membrana, y que cuando tengan suficientes anticuerpos hechos correctamente van a madurar a célula plasmática para que esta célula plasmática pueda eliminar al antígeno específico para el que fueron diseñados. También tenemos antígenos inmunodominantes. Lo vamos a dejar para para la siguiente clase, para que pueda yo poner un mejor ejemplo. Acá es la estructura de un gen. De hecho, es la estructura del virus dengue. Y les voy a decir por qué se llaman inmunodominantes. Son parte del mismo virus o de la misma bacteria o del mismo hongo, pero algunos le llaman más la atención al sistema inmune. Un fragmento de ellos llama más la atención que el resto de componentes. Sobre eso vamos a hablar, sobre los inmunodominantes. Ahora entonces voy a terminar la grabación y me quedo con ustedes para ver si tienen dudas y esas que ya no queden grabadas, ¿sale? Entonces permítanme, termino la grabación. Muchas gracias.